Vamos a ver qué más pasó en Gualeguaychú en relación a este tema y es por eso que saludamos a nuestra compañera de tareas, Sabina Melchiori. Adelante, buen mediodía para vos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buen mediodía, muy buenas tardes también para ustedes, para todo el equipo. Y bueno, esta mañana adelantábamos uno de los temas a tratar, al menos en el día de hoy o en la semana, porque en el día de ayer el municipio de Gualeguaychú emitió un comunicado avisando a los vecinos, pero puntualmente a los vecinos de cierta zona de Gualeguaychú, que personal de salud, de inspección general, iban a estar recorriendo, tocando las puertas de las casas para recordarles de lo fundamental que es cuidar de que no haya agua estancada durante mucho tiempo, sobre todo bueno, considerando que ha llovido, para no generar el mosquito vector del dengue. ¿Por qué? Porque se ha detectado un posible caso de dengue. De hecho, también estaba planificado realizar una fumigación en cierta zona, en la zona donde estuvo esta persona, que al final se suspendió debido a la lluvia y quizás se realice mañana o pasado. La cuestión es que de repente volvió a ser tema, ¿no?, el dengue y sus síntomas. Entonces, bueno, decidimos venir aquí al Hospital Bicentenario a conversar con el infectólogo Ignacio Burrot, precisamente, ¿no?, para que nos cuente a ver cuáles son las diferencias entre dengue, COVID y gripe, que son también, bueno, los tres virus de los cuales estamos hablando en estos días. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo primero, este caso, cómo se dio, qué se sabe, dónde se pudo haber contagiado esta persona? Bien, bueno, nosotros, digamos, conocemos que epidemiológicamente el dengue suele ser una enfermedad más o menos de marzo, abril. Estábamos, digamos, algo así como esperándola hace unos meses. Sabemos que se puede superponer o solapar en su sintomatología con lo que son los cuadros respiratorios que producen fiebre. De hecho, ingresan en el estudio de lo que nosotros llamamos síndrome febril inespecífico, es decir, alguien que tiene fiebre, pero que no tiene cuadro clásico de vía respiratoria alta o baja, porque el dengue no da en general, salvo algún dolorcito de garganta muy tenue, no da cuadro congestivo respiratorio alto o bajo. El escenario se da por la visita a la guardia en más de una oportunidad de una persona que venía desde otro lugar, estaba visitando nuestra ciudad e incluso ya se había retirado de nuestra ciudad cuando obtenemos un resultado de preliminar, digamos, que se realiza para sospechar cuando uno sospecha dengue. Bueno, ese resultado dio positivo, eso nos dice que el cuadro, además de sospechoso, es probable, no lo confirma, pero con la sola sospecha y la probabilidad, digamos, ya es suficiente para que nosotros avisemos al lugar de origen de ese paciente y iniciemos en nuestra localidad, en el área donde el paciente estuvo alojándose, que es el área, digamos, donde más permaneció esa persona, acciones para eventualmente encontrar algún otro caso y sobre todo, como decías recién, eliminar la presencia del vector. ¿Por qué? Porque, bueno, probabilísticamente un mosquito que estaba en ese lugar podría haber picado a esta persona, que si estaba en periodo de viremia, decimos nosotros, cuando el virus está en la sangre, ese mosquito se puede llevar el virus y transmitírselo a otra persona. Eso puede pasar. ¿Se habla de caso importado? O sea, ¿esta persona vino de fuera del país, de otra provincia o de otra ciudad ya también es importado? Mientras no sea autóctono, hablamos de caso importado, digamos, cuando no es de la ciudad. Después, de dónde venga esa persona, puede ser otra provincia, otra ciudad, otro país, pero decimos que no pareciera ser, con la información que estamos manejando, un caso autóctono. Y un caso autóctono es un caso que nos preocupa porque es un caso generado en el lugar, digamos. Entonces, cuando uno tiene la sospecha de dengue o la confirmación de dengue en un paciente que no tiene antecedente de haber venido desde otro lugar, que ha estado todo el tiempo en nuestra zona, ahí sí pensamos que el caso puede ser autóctono y la diferencia es que el paciente igual tiene dengue, digamos, hay que tratarlo igual, conocerlo igual, pero es el mayor riesgo de tener otros casos secundarios originados en la propia ciudad. ¿Qué tan peligroso es el dengue? ¿Cuáles son sus consecuencias más graves? Bueno, el dengue es una enfermedad que es epidémica en nuestro país, que suele haber brotes en una estacionalidad bastante marcada, que suele ser el verano, marzo, abril, como les decía al principio.
No hay casos de dengue durante todo el año prácticamente. En el invierno baja mucho la frecuencia. Sí puede venir un caso importado que venga desde otro lugar donde sí la circulación del mosquito es más probable. Pero tiene esa marcada estacionalidad, esa presentación en brotes, en picos. En Gualeguaychú tuvimos algunos años que fueron bastante, digamos, paradigmáticos en cuanto a la posibilidad de haber tenido casos autóctonos y se confirmaron y conformaron brotes de casos autóctonos. El último fue justo el año previo a la pandemia. Desde ahí para acá hubo más de 100 casos en nuestra localidad, autóctonos. Y desde ahí para acá no hemos vuelto a tener un episodio de brote, digamos. La peligrosidad en cuanto al caso individual, es poco probable que un caso aislado de dengue vaya a tener un dengue grave, pero en la suma de casos, la probabilidad de que uno empiece a tener algún paciente con un cuadro de dengue más grave es más probable, por una cuestión de probabilística. No es una enfermedad que habitualmente se complique, pero sí podría suceder. Y inicialmente es una enfermedad febril, digamos, es un cuadro febril agudo, de presentación bien aguda, es decir, rápida, que suele autolimitarse. Casi nunca un cuadro de dengue dura la fiebre mucho más de 7 días, y al que a la fiebre se le pueden sumar otros síntomas, como parecidos a los de una gripe, pero sin el catarro en la vía aérea superior o la afectación respiratoria. Es decir, muchos dolores musculares, dolores articulares, los indios la llamaban fiebre en quebrantahuesos, porque realmente parece que se quiebran los huesos. Produce mucha cefalea, un dolor bastante clásico que es dolor retroocular, como atrás de los ojos. ¿Puede confundirse entonces más que con la gripe con el COVID? Puede confundirse con el COVID, con la gripe. El COVID y la gripe tienen mucho más componente de vía respiratoria alta, moco, cuadro congestivo, dolor de garganta, dificultad para respirar y hasta la posibilidad de una neumonía grave. Que en dengue eso es poco probable, eso no pasa en general. El paciente con dengue puede referir algo de irritación al tragar o de algún dolorcito de garganta y podemos ver una garganta un poquito colorada, pero es lo único que en lo que se encuentran respecto a la vía respiratoria. Después un cuadro más bien generalizado, como les digo, cefalea, dolores musculares, etcétera, con poco componente respiratorio y sí un cuadro febril marcado. Y algo que es bastante característico, que es un rash o unas lesiones en piel, decimos nosotros, tipo una erupción en la piel, que es bastante clásico para el dengue. Cuando lo vemos lo podemos reconocer bastante bien. Y después puede haber algunas alteraciones en el hemograma, en los análisis de laboratorios que hacemos, que nos orientan aún más. Pero inicialmente nos debe hacer consultar la presencia de fiebre y mucho compromiso del estado general. Muchas gracias, Ignacio. No, gracias a ustedes. Ignacio Burlot, infectólogo de aquí de Gualeguaychú, entonces hizo bien este vecino, estaba de paseo en Gualeguaychú y concurrió a la guardia de aquí del hospital para, bueno, ante esta situación. Y bueno, ya se están tomando las medidas al respecto, sobre todo lo que tiene que ver con la fumigación de la zona donde estuvo alojado y esto, ¿no? La advertencia, recordarle a los vecinos la importancia de dar vuelta a todo contenedor, por más chiquitito que sea, que pueda acumular agua. Excelente, Sabina, muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Adiós. Seguimos nosotros. Sí. Y las cotizaciones, las novedades que siempre nos acerca la gente de Leiva Hermanos. Soja cotizó a 50.750.